Bien. Bueno, como para cerrar un poco el análisis, eh, para ir cerrando el análisis, lo que podemos evaluar un poco es cómo es la matriz de energía primaria a nivel mundial. Y ahí, bueno, tenemos un gráfico para el año 2015 de cómo se distribuyó los orígenes de la energía. ¿Está bien? Fíjense que tenemos el oil, es el petróleo, ¿sí? Con un 33%. Luego tenemos el gas natural con un 24%. ¿Sí? Y fíjense que aparece otro componente cuando uno ya habla de la escala más planetaria, digamos, que es el coal, que es el carbón. ¿Está bien? Entonces, el carbón sigue utilizándose y se utiliza bastante para la que es generación de energía. ¿Está bien? Entonces, esto es para lo que es Argentina. En particular, fíjense que en Argentina, no, ahora estoy hablando más, disculpen. Con esto también a escala planetaria, también es la distribución del consumo de combustibles por tipo de fuente. Entonces, fíjense que la proyección para el 2025 es que el carbón relativamente se mantenga, ¿sí? Que el gas probablemente aumente, que la energía nuclear aumente un poquito más, la hidroeléctrica también tenga un salto pequeño y que aumenten un poco las energías renovables. Es un poquito lo que sería la proyección de la matriz energética planetaria. Me parecía interesante mostrarles un poco que uno por ahí tiene en la cabeza que solamente lo que importa, el único hidrocarburo que importa es el petróleo, lo cual es bastante cierto, pero también tenemos un componente importante de la producción de carbón. Entonces, no sé dónde ubicarlo. Fíjense, acá es un gráfico de evolución del consumo de carbón a lo largo que va pasando el tiempo en los diferentes países. Eh, Fíjense, a ver, bueno, la fracción de otros, que es esta marrón, es relativamente constante, ¿sí? Es decir, el consumo de petróleo en otros países es relativamente constante. En United States, es decir, en Estados Unidos, el consumo del carbón también es más relativamente constante, pero sí vemos que hay un salto cuantitativo, perdón, en el consumo de carbón por parte de lo que es China. ¿Está bien? Fíjense cómo fue aumentando su consumo en carbón hasta llegar al año 2015, donde el consumo de carbón por parte de China ha sido muy importante. ¿Está bien? Esto es la producción en millones de toneladas a lo largo de los países que son productores de carbón. Traigo esto a colación porque en realidad recuerdan que antes de que el petróleo, digamos, esté en auge, el rey de la energía y el motor de la revolución industrial fue el carbón, ¿está bien? Hoy, actualmente hoy, también, digamos, se encuentra en nuestra matriz energética mundial una importancia bastante significativa, ¿está bien? Entonces, la producción por excelencia, o el país productor por excelencia de carbón sigue siendo China, con casi un 50%. Después le sigue Estados Unidos, India y Australia, Indonesia y demás. ¿Sí? Fíjense que en el gráfico de barras que figura acá a la derecha, tenemos también los millones de toneladas producidas durante el 2015 y vemos cómo China se dispara con unas 3.747 millones de toneladas. Se sale de la escala directamente del gráfico y el que le sigue es Estados Unidos con 812. ¿Está bien? Entonces el consumo de carbón sigue siendo muy importante en la matriz energética mundial.
aquí en Argentina hay un yacimiento que es el yacimiento de Río Turbio, que está en un proceso ahí como de intervención y demás, y que, bueno, en este gráfico de acá, en el de tortas, Argentina podría participar con la producción plena de Río Turbio en el orden del 0,03% de la producción mundial, es decir, eh, prácticamente insignificante. Pero bueno, por ahí para el país y para la región sur puede ser una economía eh, que se pueda desarrollar, digamos. No sé si conocen Río Turbio, este es como al oeste, suroeste de la provincia de Santa Cruz, es un pueblo minero y en particular un pueblo carbonero. Es bastante impactante y es interesante como tour, si pueden hacerlo alguna vez, se lo recomiendo. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, y como para dejar como ahí en el tintero un poco algunas preguntas, nosotros acá en Comodoro Rivadavia somos o no un pueblo megaminero. Esa es una pregunta que podríamos hacernos para como llevarnos y pensar un poco, porque si bien la megaminería como industria y como concepto está más asociado a lo que es la industria, perdón, a la minería más metalífera, Comodoro Rivadavia es un pueblo minero energético, si lo podemos clasificar de alguna forma. Luego, ¿cómo evaluamos nosotros como sociedad comodorense la sustentabilidad de este recurso en particular? ¿Cuánto tiempo más podemos pensar en seguir con este esquema de modelo productivo? ¿Queremos seguir así? ¿Queremos seguir con nosotros como sociedad o como núcleo, digamos, productivo de esta forma? ¿Tenemos posibilidades de lo que se denomina diversificar la matriz productiva de la región y de Comodoro en particular? Y bueno, finalmente, ¿qué impactos tendrá esta actividad del petróleo en el ambiente? Bueno, acá en Comodoro ha habido una serie de impactos importantes relativos a lo que ha sido los derrames de hidrocarburos en Caleta, Córdoba, con algunos impactos importantes en lo que es el barrio, en las poblaciones como locales, que era más gente que por ahí estaba en la parte de recolección de mariscos y demás, y también para la calidad ambiental de la población, ¿no? Bueno, básicamente un poco es eso, y también incorporar la noción de la sustentabilidad, no solamente basándonos en criterios del ambiente natural únicamente, sino también incorporar un poco algunos impactos que pueda estar generando la industria del petróleo a nivel social, digamos, ¿no? Lo que hablamos en algún momento de a lo mejor la desigualdad que se produce a partir del mercado del trabajo del petróleo, lo que son los sueldos, y cómo eso impacta socialmente en las sociedades petrolíferas, ¿no? Como puede ser la de Comodoro Rivadavia. Es por ahí más una disciplina que aborda desde las ciencias sociales, que por ahí para la materia se nos va de las manos, pero bueno, también hay una serie de estudios que no solamente hablan del impacto ambiental, sino también del impacto social de esta actividad y que está básicamente relacionado con las diferencias sociales que produce los ingresos diferenciales de sueldos y demás de salarios en la población. ¿Sí? No sé si ustedes tienen alguna idea me refiero, sí, reflexión respecto al tema este. Si ustedes piensan que nosotros vamos a poder seguir manteniendo este esquema de producción petrolera o si conviene cambiar un poco hacia otro tipo de actividades y qué tipo de actividades pueden surgir de nuestra producción local. ¿Se les ocurre alguna a ustedes? ¿O han visto por ahí en alguna materia o algo donde ustedes puedan decir, bueno, podríamos cambiar de matriz productiva, sería importante hacerlo? Y se podría pensar en algún momento, si bien se explota el recurso pesquero, pero más
o sea, sigamos siguiendo con los términos de sustentabilidad y eso, pero capaz se puede trabajar más sobre eso, creo. Es una potencialidad esa. Mm. El mar es una potencialidad importante. La ganadería, ¿cómo se imaginan ustedes Comodoro dentro de 100 años? Bueno, ustedes no, porque ni nosotros, yo seguro que no llego, digamos. Pero digamos, supónganse dentro de 30 años, yo espero vivir 30 años más, si todo sale bien, todavía voy a estar acá, así que eh, ¿ustedes cómo se imaginan Comodoro dentro de 30 años? Yo pienso por ahí que si se hace un manejo sustentable y sostenible de los recursos, se puede llegar a tener para generaciones venideras algo parecido a lo que disfrutamos nosotros. Lo que disfrutaron nuestros abuelos no, porque se ha modificado abismalmente lo que es el territorio en general, ¿no? Y la actividad petrolera con los caminos sismográficos y el modelo del paisaje ha hecho de la fisonomía de lo visual bastante destrucción, ¿no? Pero yo pienso que si uno hace un manejo sustentable de los recursos, como por ejemplo el proyecto que está del área protegida de Rocas Coloradas, no sé si todos están enterados, por ahí en la zona de más allá de Caleta, Córdoba, más al norte, y con lo que usted comentaba, profesor, de que pasó cuando fue el derrame de petróleo, afectó muchísimo a lo que es la población de acá de Caleta, Córdoba, y bueno, y me parece que el tomar la iniciativa de hacer un área protegida en esa zona, me parecería que es un paso importante ante todo, porque si el recurso se agota, acá en Comodoro o en Patagonia, parte de la economía gira alrededor de, del petróleo y me parece que diversificar la productividad de todo lo que sea turismo, el campo, otras actividades alternativas, la pesca que no sea indiscriminada. Yo pienso que hasta esta cuarentena le afectó a la pesca. Yo quiero creer que va a haber algo acá, lo que son mejillones, no sé, algo, porque a veces no había ni sombreritos, ni los que son como, no sé si las conocen los chicos, pero son las lapas. Y yo pienso que, por lo menos mi vecino que es pulpero, dice que ahora le habían dado un permiso para poder ir a pulpear porque vive de eso, y bueno, por lo menos encontró pulpos. Así que me parece que, bueno, me extendí demasiado en mi opinión, pero No, bueno, me parece que hacer un manejo sustentable y sostenible de los recursos sería un paso importante. gracias, Gabriela. A mí me interesó la última parte por sobremanera, la parte del pulpo, porque considero que si la cuarentena se levanta, vamos a tener que hacer una cena o un almuerzo con recursos de los diferentes barrios. Así que, pero no, está bien, está bueno el análisis. Ese cambio por ahí como por ahí del esquema de producción, pasar por ahí de un esquema más vinculado al petróleo, que de hecho, digamos, eh, el práctico que le vamos a dar con Carla tiene que ver un poco con eso, con la proyección de estos dos documentales, o sí, de esos dos capítulos del documental, que ustedes puedan identificar en ese documental nombres que les suenen de Comodoro y que estén asociados a personajes de la historia del petróleo. Eh, y bueno, Comodoro en sí, digamos, tuvo su génesis en función del petróleo, se dice que es la capital petrolera por excelencia de Argentina y demás. Eh, Creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es empezar a pensar en cómo este recurso natural, no renovable, de stock, ¿está bien? Y finito, mineral, para decirlo de alguna forma,
decíamos en el día de mañana que se va a terminar, cómo podemos hacer para nosotros para ir pensando, no pensando, sino ejecutando directamente programas de diversificar. Es decir, si nos vamos a basar en lo que es la pesca, bueno, empezar a pensar en el recurso pesquero, en la parte de acuicultura, que algo vamos a ver en la materia, en la parte ganadera, que algo vamos a ver en la materia, ¿sí? Los diferentes tipos de recursos que podemos estar utilizando, que son más de índole de recursos renovables, ¿está bien? Y bueno, a veces uno la pregunta que se puede llegar a hacer en relación a esto es, bueno, nosotros estamos generando como sociedad, como pueblo, para decirlo de alguna forma, un recurso muy importante que es estratégico para la energía del país, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma retribuirnos de ese recurso que estamos generando y que en realidad mucho de lo que se genera se va para otros lugares, ¿no? Un poco es eso. Bueno, el desafío será de las generaciones que vengan y las nuestras también, por más que estemos más maduros que ustedes en ese sentido, ustedes como futuros profesionales en el área por ahí de turismo, como decía Gabriela, que está muy bueno porque empezamos a ver que Comodoro tiene un potencial turístico que lo tenemos muy quizá relegado, pero que hay una potencialidad turística muy importante. Yo me dedico a la parte más de recursos marinos y conozco el mar y sé que en el mar hay un montón de potencialidades turísticas, como el buceo, todo lo que es los recursos del mar, que sería importante poder aprovecharlos. Bueno, también la gente del gestión ambiental, también ver de qué forma podemos hacer para gestionar el ambiente de un modo más sustentable, para decirlo así, y cómo poder empezar también a redireccionar las actividades productivas también, ¿no? La gente de geografía hará su tarea en el análisis de los datos y la proyección que puedan tener esos datos para prender luces de alarma cuando estemos yendo por el lado incorrecto o que atente contra la sustentabilidad de los recursos. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto al tema. Observación, comentario.